El experimento Filadelfia, un proyecto militar naval que tuvo lugar en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial. La Marina de los Estados Unidos estaba realizando experimentos destinados a hacer que sus barcos fueran indetectables para el radar enemigo. El proyecto involucraba el uso de una variedad de tecnologías, incluyendo campos electromagnéticos, en un intento de lograr este objetivo. A pesar de su naturaleza controvertida, el experimento Filadelfia ha capturado la imaginación del público. Ha sido el tema de numerosos libros, películas y documentales. Hoy nos adentraremos en el misterio del experimento Filadelfia, examinaremos estas tecnologías utilizadas y discutiremos el impacto y legado de este misterioso evento. Únete a nosotros mientras exploramos una de las historias más intrigantes de la Segunda Guerra Mundial en el nuevo episodio de Orígenes Secretos. Bienvenidos. El experimento Filadelfia. Un evento clave en nuestra historia. ¿Por qué? Una leyenda sobre un barco entero siendo movido en el espacio-tiempo. Pero, ¿es esto solo una leyenda? ¿O se está convirtiendo en una porque el gobierno nos lo oculta? ¿Cuáles son las consecuencias y cuál es el punto de vista diferente? El experimento Filadelfia, o oficialmente conocido como Proyecto Arcoíris, fue un intento ultrasecreto del ejército para hacer invisible un buque de guerra. Invisible al radar, sin embargo, el año es 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Ahora, el experimento que asumimos al menos has oído hablar involucra al acorazado Eldridge. Según Bob Frisell, la tecnología que el ejército recibió para el experimento provino de los grandes alienígenas y su idea era que Estados Unidos quería ganar la guerra con ella. El proyecto Arcoíris es el precursor de la tecnología furtiva actual, ya que el plan era crear una batalla electromagnética que desvíe efectivamente las ondas de radar del barco. Sin embargo, mientras el objetivo es que el barco Eldridge desaparezca solo del rango del radar, el experimento toma una dirección completamente inesperada y lateral. Se vuelve invisible para todos y desaparece temporalmente del espacio-tiempo. El experimento fue desarrollado por Nikola Tesla y Albert Einstein, con Tesla a cargo al principio. Insistió en que el experimento se realizara sin la tripulación, pero su propuesta no fue aceptada y terminó su participación, siendo reemplazado por el Dr. John von Neumann. Lo que hace el equipo asignado es activar campos que giran en sentido contrario a las manecillas del reloj, junto con algunos pasos más involucrando la velocidad de la luz, para ir de una dimensión a otra o a otra realidad. Lo que se ve es una niebla roja alrededor del viajero, y los colores cambian constantemente de rojo a naranja, amarillo, verde, azul, por lo cual se llama Proyecto Arcoíris. Pero cuando los colores comienzan a mezclarse entre sí, los investigadores entran en pánico e intentan apagarlo solo para empeorar la situación y el barco se estrella interdimensionalmente o desaparece por un momento de espacio-tiempo lejano. El Eldridge desapareció del astillero naval de Filadelfia durante unas 4 horas y el barco también apareció en pasajes debido al espacio-tiempo, y cuando regresó, era transparente. Cuando regresa, los resultados son impactantes. Los humanos habían dejado el universo físico y no había un entorno conocido alrededor para conectarlo. Al regresar al puerto, algunos pasajeros quedaron atrapados en los mamparos del propio barco. Algunos quemaron, algunos se materializaron y desmaterializaron, y algunos nunca regresaron. Los que sobrevivieron estaban mentalmente desorientados y aterrorizados. Lo interesante es que nada de esto tuvo un propósito, porque en ese entonces el concepto de teletransportación no era conocido por nuestros científicos. Después de pasar un tiempo considerable en rehabilitación, la tripulación fue posteriormente liberada por considerarse mentalmente incapacitada. El diagnóstico, mentalmente inadecuado, resultó muy conveniente para encubrir sus historias. Esto, por supuesto, resultó en que el proyecto Arcoíris fuera congelado y aunque se había logrado un avance importante, no había garantía de que los humanos pudieran sobrevivir a futuros experimentos. Es interesante lo que les pasó a 2 miembros de la tripulación que comenzaron a correr al inicio del experimento. Saltaron del barco y comenzaron a nadar, pero cuando llegaron a tierra se encontraron no en el puerto de Filadelfia, sino en Long Island, Nueva York, 40 años después, en 1983. Sus nombres son Duncan y Edward, más tarde conocido como Al Bialek, Cameron,
La razón es que el experimento del proyecto Montauk estaba teniendo lugar al mismo tiempo, y los dos experimentos estaban conectados. Según Al Bialek, hay 4 biocampos en el planeta Tierra, y todos se unen en un pico cada 20 años, el 12 de agosto. En estos mismos momentos, se crea una energía suficientemente fuerte, con la cual se genera un campo mundial de hiperespacio, que hace que el barco Eldridge se deslice, si es eso lo que podemos llamarle, en el espacio en 1943. El doctor John von Neumann, quien lideraba el experimento, fue llamado para trabajar en el proyecto Manhattan. Estuvo asociado con la bomba atómica, que se convirtió en el arma que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Aunque no es ampliamente conocido, la extensa investigación que comenzó con el proyecto Arcoiris se reanudó a finales de los años 1940, precisamente con el proyecto Montauk, con un agujero abierto en el continuo espacio-tiempo. Aunque la Armada de Estados Unidos ha explicado que no se llevó a cabo tal experimento, muchos investigadores no están de acuerdo y tienen sus razones. Se han encontrado documentos de 1943 que confirman que Einstein estaba al servicio del Departamento de la Marina en Washington. Testigos comenzaron a aparecer y cuentan historias de cómo vieron personalmente desaparecer al Eldridge. Incluso hubo un recorte de periódico de esos tiempos que hablaba sobre soldados que bajaron del barco y se derritieron justo ante los ojos de los testigos. El experimento Filadelfia es un ejemplo de una historia que simplemente se niega a morir. Hay un aura misteriosa en torno a ella que se explota constantemente. Estas palabras de Jacques Vallée, uno de los más brillantes investigadores paranormales, demuestran claramente el escepticismo de muchos científicos hacia la historia de la desaparición del destructor Eldridge. Ahora vamos a retroceder un poco para ver cómo comenzó todo. En 1912, un matemático llamado David Hilbert desarrolló varios métodos diferentes de nuevas matemáticas. Uno de estos se conoce como el espacio de Hilbert. Desarrolló ecuaciones para múltiples realidades y espacios. Conoció al Dr. von Neumann en 1926 y compartió su información con él. Von Neumann tomó muchos de los sistemas que aprendió de Hilbert y trabajó con ellos. Según Einstein, von Neumann fue uno de los matemáticos más increíbles. Tenía la habilidad inusual de tomar conceptos teóricos abstractos de las matemáticas y aplicarlos a situaciones en la física. El Dr. Livingstone, quien desarrolló las ecuaciones del tiempo de Livingstone, también apareció en la historia. Publicó 3 libros, que ahora son raros y casi imposibles de encontrar. La investigación seria sobre el tema de la invisibilidad comenzó a principios de los años 1930 en la Universidad de Chicago. El Dr. John Hutchinson, decano en ese momento, estaba al tanto del 145 Proyecto Montauk, del trabajo del Dr. Kurt Hauer, entonces un físico austríaco en la universidad. Más tarde, Nikola Tesla se unió a ellos. Juntos estudiaron la naturaleza de la relatividad y la invisibilidad. En 1933 se formó el Instituto de Estudios Prospectivos en Princeton, con Albert Einstein y John von Neumann. En 1936 el proyecto se desarrolló aún más y Tesla fue nombrado director. Con Tesla a bordo, se logró la invisibilidad parcial antes de fin de año. La investigación continuó hasta 1940, cuando se realizó una prueba completa en el astillero de Brooklyn. La prueba fue pequeña y no había nadie a bordo. El barco utilizado funcionaba con generadores de otros barcos conectados por cables. En esta etapa se involucró otro científico, T. Mill Brown, quien es conocido por su habilidad práctica para aplicar la física teórica. Para 1941, Tesla ya tenía la plena confianza de los gobernantes y le proporcionaron un barco. Los famosos transformadores de Tesla también se usaron en este barco. A medida que el proyecto avanzaba, el inventor fue cauteloso porque sabía que habría problemas de sobrecarga. Tal vez lo entendía debido a su capacidad para visualizar completamente sus inventos en su mente y estar siempre varios pasos por delante de los demás. En cualquier caso, Tesla sabía que el estado mental y los cuerpos de la tripulación se verían gravemente afectados e incluso heridos. Necesitaban más tiempo para perfeccionar el experimento y tratar de hacerlo seguro para los participantes. Sin embargo, von Neumann se opuso firmemente a esto y los dos nunca se llevaban bien. Von Neumann era un científico destacado, pero no le importaba la metafísica, mientras que para Tesla era algo común,
y había creado inventos exitosos basados en su percepción única. Parte de lo que causó que Tesla se rindiera fue que durante sus experimentos en Colorado Springs, alrededor de 19.000, dijo que una inteligencia de otro planeta lo contactó a través de mensajes de señal constante. Esto también sucedió en 1926, cuando se levantaron torres de radio en el Waldorf Astoria y su laboratorio de Nueva York. Afirmó haber recibido información de que el experimento perdería personas si las cosas no cambiaban, así que necesitaba tiempo para inventar un nuevo equipo. Las súplicas de Tesla por más tiempo, sin embargo, fueron ignoradas. Su gobierno tenía una guerra que ganar, y más demoras no estaban en sus planes. Nikola Tesla saboteó secretamente la operación en marzo de 1942. No se sabe si fue despedido o vivió solo. No podemos dejar de mencionar una cosa más sobre el barco Eldridge. Después del final del experimento, el barco entra en la flota griega bajo el nombre León. Es interesante lo que el periodista griego Pantolis descubre cuando va a averiguar si realmente se llevó a cabo tal experimento. Inspecciona todo el barco, incluido el libro de bitácora del barco, y también logra obtener una entrevista de 2 oficiales que sirvieron a bordo del León. Uno de ellos sirvió como capitán del León, y cuando se dio cuenta de que toda la flota griega, excepto él, sabía que el León era el famoso destructor Eldridge del experimento Filadelfia, notó 2 cosas extrañas. Sobre uno de ellos dice lo siguiente: las páginas del libro de registro del barco, correspondientes al período del experimento, están desaparecidas, están arrancadas. Pregunté a otros 3 capitanes que habían servido en el León antes y todos respondieron que las páginas habían estado desaparecidas del registro desde que el barco había pasado a la flota griega. La otra cosa extraña son los relatos de los miembros de la tripulación que afirman haber visto cosas extrañas en el barco, algo como fantasmas o espectros, y que varias veces sus pertenencias que habían desaparecido de repente, luego se encontraron en otro lugar. Algunos aseguran haber visto una luz verdosa envolviendo el barco por la noche. Si el testimonio de este oficial suena extraño, las palabras del otro que sirvió en el barco, como ingeniero jefe, no son menos raras. Lo primero que me llamó la atención, recordó el marinero, fue la cantidad inusual de cables extendidos por todo el barco, como si fueran restos de un complejo sistema de equipo eléctrico utilizado aquí en el pasado. Este ingeniero marino agregó que a veces nota una extraña vibración por todo el casco cuando los motores están funcionando, como si el barco estuviera en reparación en el muelle. Estaba con uno de los oficiales y pensé que comenzaba un terremoto, pero luego me di cuenta de que no había actividad sísmica en el área donde estábamos ese día. Explica qué puede explicar todo esto. Simplemente autosugestión o un eco de los extraños fenómenos que de alguna manera se han incrustado en la estructura del barco. Ahora volveremos al momento de realizar el experimento. El momento interesante es que los 2 hermanos Duncan y Edward Cameron comienzan a huir del barco. De repente, se encuentran 40 años después a millas del puerto en Filadelfia. Los 2 viajan a través del tiempo, regresan y luego detallan información clasificada sobre proyectos estadounidenses que nos da una idea de lo que le sucedió al barco Eldridge y el experimento de Filadelfia. ¿Cómo sucedió esto y realmente sucedió? El experimento Filadelfia tuvo lugar el 12 de agosto de 1943, pero 40 años después, el 12 de agosto de 1983, el mismo experimento se realizó de nuevo y Albielek afirmó tener los recuerdos de la vida de Edward Cameron, ya que según él, el gobierno secreto recibió tecnología alienígena con la cual una persona podría retroceder a cualquier edad. Posteriormente, esta declaración fue confirmada y Leading Edge News contactó a Al. Realizó una entrevista abierta para averiguar qué sucedió realmente. Quédate hasta el final para escuchar toda la historia y ver algunas de las predicciones que hizo para el futuro. Bielek contó su historia a una audiencia en la conferencia de la Mutual UFO Network en 1990, diciendo no solo que el experimento Filadelfia fue real, sino que él y su hermano estaban a bordo cuando sucedió. Dijo que nada menos que Nikola Tesla, en persona, diseñó el equipo que hizo que el Eldridge escapara del espacio-tiempo
y que incluso abrió un agujero de gusano al futuro que dejó a los dos hermanos en medio del campamento Hero Montauk el 12 de agosto de 1987. Seguramente muchos de nosotros quisiéramos estar en su lugar al menos por un tiempo. Nació en 1927 en América y trabajó para varios subcontratistas militares. Participó en proyectos secretos relacionados con viajes en el tiempo, encuentros con extraterrestres e invenciones ultrasecretas sobre las que leemos en los libros o vemos en las películas. Asistió y creó varios programas encubiertos y secretos, como operaciones psicológicas que implican la búsqueda de ovnis, las cuales el Pentágono ha reconocido oficialmente como verdaderas. Pero todo esto tiene un precio, y debido a esto, Bielek está privado de su familia, recuerdos e identidad. Con frecuencia se utilizaba tecnología en él, con la cual se borraban sus recuerdos, pero por supuesto, como cualquier tecnología, esta también cometía errores, y después de un tiempo, el proceso se revertía, y no solo recordaba todo lo borrado, sino que también recibía visiones del futuro. La técnica de regresión de edad se había rastreado hasta Nikola Tesla. Mientras trabajaba en el experimento original de Filadelfia, desarrolló un dispositivo para ayudar a los marineros en caso de que perdieran sus puntos de tiempo. El propósito de este dispositivo era restaurar a una persona a su bloqueo temporal normal en caso de que estuviera desorientada como resultado del viaje en el tiempo. El gobierno o alguien usó este dispositivo de Tesla y lo desarrolló para la regresión temporal del cuerpo. Tesla dijo que si los puntos temporales de un individuo se movían hacia adelante en el tiempo, podría eliminar la edad. Si los puntos temporales de alguien se mueven 20 años atrás, el cuerpo será relativo a esa edad. Edward Cameron se ha convertido en Al Bielek. Al creció con su propia identidad en educación y se convirtió en ingeniero. Finalmente comenzó a trabajar en Montauk. Esto es lo que explicó en una entrevista. Bielek y su hermano Duncan eran oficiales navales a bordo del barco Eldridge, involucrados en el experimento destinado a lograr la invisibilidad. La primera prueba del 22 de julio de 1943 fue exitosa en lograr invisibilidad al radar y a la cámara, pero las personas a bordo fueron gravemente afectadas por la radiación electromagnética, dejándolas desorientadas y enfermas. Durante el experimento, Bielek y Duncan estaban en la sala de control y estaban protegidos de la radiación. La Marina programó una segunda prueba para el 12 de agosto y estableció una fecha límite. Se suponía que el barco debía desplazarse en el tiempo, haciéndolo invisible. Sin embargo, después de unos 30 segundos de comenzar el experimento, el equipo se volvió loco y Bielek y Duncan observaron efectos extraños en la sala de control, incluyendo luces electrónicas parpadeando en olas y arcos de alta tensión, apareciendo a pesar de no haber equipo de alta tensión en la sala. Intentaron comunicarse con alguien por radio, pero solo escuchaban crujidos. Cuando salieron a la cubierta, vieron una niebla verdosa y marineros desorientados corriendo en círculos. Bielek y su hermano decidieron saltar de la cubierta y nadar hasta la costa, pero nunca llegaron al agua. Sintieron que caían por un túnel y terminaron en una base militar en Long Island, Nueva York. Fueron capturados inmediatamente por la policía militar y llevados a un lugar subterráneo para conocer a un civil anciano que afirmaba ser el Dr. von Neumann. Les dijo que ya no estaban en 1943, sino en 1983, y les dio la bienvenida al proyecto Phoenix en Montana. Les mostraron la base y vieron tecnología avanzada que no existía en 1943. Von Neumann les explicó que su nave todavía estaba en el hiperespacio y que la burbuja a su alrededor estaba creciendo. Los enviaron de regreso a la nave para romper el equipo porque Montauk tenía el control completo sobre el espacio y el tiempo, y podía enviarlos a cualquier lugar en cualquier momento. Si no destruían el equipo, la burbuja podría abarcar todo el planeta. Entonces, había que hacer algo para detener su crecimiento. Fueron enviados de regreso a la nave para romper el equipo. Bielek explica que al principio estaban escépticos, pero fueron enviados de vuelta en el tiempo al Eldridge. Sus instrucciones eran destruir el equipo de cualquier manera que pudieran, así que empezaron a destrozar el equipo. Sin embargo, antes de que el barco reapareciera en el puerto, vieron que algunos de los marineros habían quedado enterrados en la cubierta de acero y el mamparo del barco, incluido su hermano menor. Explicó que esto ocurrió porque durante el proceso de rematerialización del hiperespacio a nuestra realidad,
La estructura molecular de los cuerpos de los marineros cambió, lo que provocó que permanecieran en un estado líquido. Si se encontraban cerca de una pared durante este proceso, quedaban atrapados en ella. Bielek y Duncan no evitaron completamente esta tragedia. Jim murió de esa manera, atrapado en el acero, y Duncan saltó de nuevo antes de que los campos se descompusieran y fue completamente a 1983 o a algún momento alrededor de esa época. Bielek se quedó a bordo y los campos se materializaron de nuevo. Perdiste a tus dos hermanos y viajaste 40 años en el tiempo. ¿Es suficiente para volver loco a una persona promedio? Sí. Sin embargo, me mantuve normal, probablemente debido a mi entrenamiento. Quizás fui elegido para este trabajo por alguien que sabía más que yo. A menudo me he preguntado, ¿por qué yo, cuando viajas en el tiempo, qué se considera el presente? Ahora es donde estás. Tu punto de partida es donde naciste. Ahí ocurre un bloqueo en el tiempo. Incluso al moverte hacia adelante o hacia atrás en el flujo del tiempo, tu punto de partida permanece igual. Has presenciado una intervención alienígena. En 1943 no vi alienígenas. Después de eso nos dimos cuenta de que estaban allí. Tengo una foto del alienígena Thor, viniendo desde debajo de la superficie de Venus, hecho en Eldridge. Los alienígenas estuvieron muy involucrados en Montauk. Estuvieron allí, aparentemente, principalmente entre 1973 y 1983, cuando estaban ayudando con los túneles del tiempo. Cuando le preguntan por qué el gobierno le permite hablar tan abiertamente, Bialek dice que no puede explicarlo, pero ha dicho suficientes cosas por las cuales otros han sido crucificados, y sin embargo nadie le ha dicho nada a él. Él anima a la gente a hacer su propia investigación e indagar, ya que hay suficientes documentos disponibles que respaldan sus afirmaciones. Bialek también proporciona información sobre el futuro. Dice que los doctores del futuro utilizan equipos de vibración y luz para el tratamiento, lo cual es bastante permisible y permite hacerlo. También dice que el clima de todo el planeta será diferente y que los Estados Unidos y Europa estarán muy cambiados de lo que vemos hoy. El gobierno central colapsará y la población mundial alcanzará los 300 millones de personas. Bialek murió a la edad de 84 o 94 años, si aceptamos su versión, y fue enterrado en México. Si nuestra cuenta BLX prueba la existencia de una máquina del tiempo en tiempo real, el viaje espacio-temporal y experimentos ultrasecretos que el gobierno no quiere que sepamos, no podemos decirlo con certeza. Pero pensamos que esto, a diferencia de muchos otros temas que hemos considerado, no es un gran misterio. Porque nosotros mismos sabemos que si hay tanta información circulando libremente sobre el mismo tema, incluso si parece falsa en la superficie, tienen raíces comunes, y la verdad está allí, en alguna parte. Nos inclinamos ante ustedes y les agradecemos por ver otro episodio de Secret Origins. Mantengan sus mentes abiertas y hasta que nos volvamos a encontrar.